eran las características de los juicios penales hace 10 años? Eran totalmente escritos. No había derecho oral todavía en México. De hecho, actualmente tampoco son completamente orales, solo aplican ciertas cuestiones, pero todo era escrito. Aparte, el Ministerio Público empezaba en la acción jurisdiccional mucho antes que cualquiera de las otras partes del juicio, o sea, antes que la víctima, antes que la parte acusada. Entonces eso le daba ventaja. Actualmente ya no funciona así. ¿Cuáles son las diferencias más notables entre el que había hace 10 años y el derecho penal de ahora? Esencialmente digo, primero que nada aclarar, a mí me tocó ver los dos sistemas. Sinceramente yo estaba más a favor del sistema anterior, o sea, porque no obedece a las características culturales de México, no se pensó tanto en la idiosincrasia de la gente. Entonces creo que es un poco complejo que un sistema como el que tenemos ahora realmente atienda pues al sentido de justicia, que es lo que se busca en este tipo de cuestiones. Esencialmente, a ver, ¿me puedo repetir una vez más la pregunta? Las diferencias más notables. Las diferencias más notables, la más notable diría yo que es, se defiende más a los derechos del acusado, actualmente, o del imputado, se le llama, porque acusado es hasta que ya se demuestra. Se defienden más sus derechos que los de la víctima. Entonces, de repente tiene ya más opciones. Anteriormente no se preveía algo que ahora se llama métodos de determinación anticipada de juicio, lo cual son prácticamente derechos para el acusado. Puede llegar a un acuerdo en muchos delitos y eso francamente se me hace que le da más ventaja al que puede ser considerado acusado que a la víctima. No se busca defender tanto a la víctima. ¿Y cuál cree que es el más severo? ¿Cuál creo que es el más severo? Ese. O sea, el hecho de que si se cometió un delito hacia la persona, pues se debe de buscar que se logre ¿cómo se llama? Que se garantice la defensa de sus derechos. Y de esta forma se me hace que hay una ventaja hacia los derechos del acusado, que no es que a fin de cuentas no es para quien se creó este tipo de sistema, pues, sino para si alguien cometió un delito, pues se ha castigado. Ahora ya no se pretende castigar, de hecho se pretende que no sea castigado. Y pues eso, si tú fueras la víctima de un delito, es como doloroso, ¿no? Saber que alguien te digamos, roba tu carro y que tiene un montón de ventajas ante la ley que tú no tienes como víctima, ¿no? Entonces esa sería la más palpable, sería la más dura, la verdad. Y entonces, ¿cómo cree que sería si el derecho penal de hace 10 años estuviera ahorita? Si estuviera vigente, sí había muchas cosas que corregir, porque sí, era un sistema ya un poco viejo, no se había modernizado en mucho tiempo. Sí tenía desventajas. El sistema anterior, por ejemplo, era muy lento, no obedecía al principio de inmediatez, había muchos errores en el procedimiento, pero digamos, esos eran errores humanos. Actualmente ya no solo hay errores humanos, también hay errores en la concepción del nuevo sistema, cosa que antes no había. ¿Y cree que cambiaría algo del derecho penal actual? Si yo cambiaría algo del derecho penal actual, sí lo cambiaría. Cambiaría, déjame pensar, la preparación que se le da al Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público no puede ser tan mal capacitado, requiere tener antecedentes en leyes. Eso es lo que nos enfrentamos muchas veces. Tú puedes ir a meter una denuncia, el Ministerio Público a veces dice, tengo mucha chamba, no te la tomo. Entonces así como que dices, bueno, pero es tu chamba, ¿no? Entonces, necesita más personal el Ministerio Público por un lado, pero personal bien capacitado, porque muchos de ellos no tienen idea de esa carpeta de investigación, cómo integrarla correctamente, y ahí le están dando ventaja otra vez a la persona que cometió el delito, o están perjudicando a ambos. Entonces, muchas veces abogados, ¿cómo se llama? Bien capacitados, pues lo que hacen es que toman esos errores que cometió el Ministerio Público y adiós. O sea, ya ganan los casos en base a eso, no en base a realmente buscar el espíritu de justicia, sino a ¿cómo se llama? Basarse en los errores que cometió el Ministerio Público para echar abajo los casos. Entonces eso tendría que cambiar, o sea, tendría que haber mucha mejor preparación
en todos los funcionarios que trabajan dentro del Ministerio Público, y tendría que haber más personal para que sí se pudieran tomar todas las denuncias. ¿Cree que haya cambiado tanto el sistema de antes que el de ahora? Porque se hizo una reevaluación de todas las instituciones y de todos los órganos jurisdiccionales, también con los gobiernos de oposición. Tengan en cuenta que hasta hace 20 años tuvimos un gobierno que 70 años fue el mismo partido. Entonces las instituciones se mantenían, y de hecho eran instituciones fuertes, la verdad, siendo honestos. Tenía muchos defectos el sistema, estaba muy corrompido, pero el problema fue que al momento de hacer el cambio no vimos hacia dónde estábamos cambiando. Y esa es la cosa, o sea, llegó un nuevo gobierno con nuevas ideas, con muchas cosas que pensó que podía corregir, pero tampoco analizó lo que habían hecho los gobiernos anteriores, simplemente todo lo consideró malo, y pues así no funcionan las cosas. Entonces, llegó ese gobierno, luego llegó otro gobierno que tampoco estaba de acuerdo ni con el primero ni con el segundo, luego llegó un tercer gobierno que tenía el mismo problema con los otros tres, y entonces se modificó mucho precisamente por eso, y desgraciadamente no se le dio una dirección. Ese fue el problema. El problema no fueron los cambios, el problema fue no darle una dirección y un seguimiento correcto, básicamente.